¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien. Estamos aquí en un estudio de la Biblia, de lo que dice la Biblia. Y pues hoy vamos a estudiar un libro que es increíble. Este libro vamos a estudiar el primer capítulo. La mayoría de estas canciones fueron escritas por David. Y vamos a ver el día de hoy el Salmo 1. Como sabes, los salmos se encuentran en el Antiguo Testamento. Como lo mencioné hace rato, la mayoría de los salmos fueron escritos por David, no todos. Los salmos son 5 libros y se les conoce como libros poéticos, ¿no? Entonces, a lo largo de cuando tú leas salmos, pues vas a leer o escuchar en este estudio metáforas, que significa como, poesía hebrea, ¿no? ¿Cómo se estudian los salmos? Los salmos se basan en paralelismos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que expande o extiende un pensamiento o contradice el pensamiento. Es poesía hebrea, para que me entiendas. Y, hay salmos que los escribieron Asaf, los hijos de Coré. Hay un salmo, por ahí que lo escribió Moisés, otro de Salomón. Y, aunque la mayoría pues los escribió David, ¿no? El rey David. Y antes de empezar a estudiar este capítulo, que está increíble, la palabra de Dios, vamos a orar para que Dios nos guíe. Amado Padre, pues te damos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor. Te pido, Señor Padre, para que tú hables a nuestros corazones a través de lo que vamos a estudiar en este Salmo 1, que podamos reflejarnos ahí, Señor, y que podamos ser honestos contigo, Padre, para que tú nos enseñes a cómo seguir tus consejos, Señor, cómo andar en tus caminos, cómo obedecer a tu palabra y no a nuestros pensamientos, Señor, o nuestro propio consejo o el consejo de los demás, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por este tiempo y todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús también. Bueno, entonces vamos a empezar a leer. Voy a leer el capítulo 1 de Salmos 1, del versículo 1 al 6. El título es El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebataba el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ok, vamos a estudiar, vamos a empezar a estudiar. Vamos a ver que del 1 al 3, donde dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que la ley de Jehová está a su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Aquí describe a un hombre que es bienaventurado, un hombre bendito, que significa un hombre feliz, ¿no? Y vamos a ver qué hace y qué no hace este hombre bienaventurado. Entonces, este libro, estos versículos comienzan a decirnos qué no hace, ¿no? Para después contrastar el consejo del hombre y el consejo de Dios. Y podemos ver a este hombre que se le llama bienaventurado, que este hombre está en el consejo de Dios, ¿no? Pero entonces vamos a pensar quién es el malo, ¿no? Para pensar, porque dice que no anduvo en consejos de malos. Entonces vamos a ver, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, quién es una persona que es mala. La Biblia presenta una agenda, la Biblia presenta unas características del ser humano, hombres y mujeres, con su voluntad propia, y a Dios con su voluntad divina. Dice su palabra, dice la Biblia, que estamos muertos, todos los seres humanos estamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, ¿no? Entonces va a decir, ¿y cuál es el pecado? ¿O cuáles son esos pecados de lo que tú estás hablando? El pecado es que andamos muertos
porque andamos en la voluntad de nuestros pensamientos, en la voluntad de nuestra carne. O sea, la voluntad que tenemos, que es la voluntad humana, como te había explicado, ese es el pecado, que andamos en la voluntad de nuestros pensamientos. Lo que tú piensas, eso haces. Lo que tú crees que es lo correcto, eso hacemos o eso haces. Lo que hay en nuestra carne, las pasiones desordenadas, las mentiras, el orgullo, el egoísmo. Y cuando andamos en la voluntad de nuestros pensamientos y en la voluntad de nuestra carne, estamos en el pecado o vivimos en el pecado, ¿no? Y ese es el consejo del hombre. Cuando tú andas en tus pensamientos, cuando andas en tu voluntad de tu carne, es el consejo de hombre, es el consejo de malos, porque nos desvía del consejo de Dios. ¿Ok? ¿Y cómo se desvía este hombre? Bueno, cuando una persona anda en su propio consejo de sus pensamientos, en el consejo de su carne, en el consejo o de otra persona o del hombre, pues primero escucha, ¿no? ¿Qué hace? Primero escuchas, cuando escuchas un consejo, o te escuchas a ti mismo, primero te escuchas, te asocias y terminas haciendo el consejo del hombre, de la persona que te aconsejó o de tus propios pensamientos. Pero para que entendamos un poco más esto, vámonos a leer estos versículos de Jeremías 17:5. Y vean lo que dice este versículo. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová, ¿no? Tal vez cuando hay dudas o problemas en la vida, en el matrimonio, con la familia, con los hijos, en el trabajo, normalmente recurrimos al consejo de nosotros mismos, ¿no? Saber qué puedo hacer, cómo lo puedo solucionar, cómo lo puedo arreglar, o vamos al consejo de un ser humano. Pero la verdad es que pocas veces vamos a preguntarle a Dios qué dice su palabra, ¿no? Que es el consejo que Él nos da. Inclusive muchas veces hasta podemos seguir el consejo de películas, de canciones. Ahora no estoy diciendo que eso está mal, el ver películas, escuchar canciones, pero más bien, ¿qué te está aconsejando? La pregunta es, ¿qué es lo que te está guiando en tu vida, ¿no? Y podemos ver el que confía en el hombre, en contraste del bienaventurado, ¿no? Por ejemplo, regresando a este versículo, dice: maldito el varón que confía en el hombre. O sea, en lugar de decir bendito, o sea, es maldito. O sea, se refiere a que pues su vida o lo que él es va destinado al fracaso, porque está confiando en el hombre, está confiando en sus propios pensamientos, en su carne, ¿verdad? O en alguna otra persona que lo está aconsejando, y puede eso realmente, pues sí, llevarte al fracaso, ¿no? Y dice, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Entonces, ese es el punto. Ahora vamos a regresar al Salmo 1 y veamos qué dice. En el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, ¿no? Y en su ley medita de día y de noche. Aquí la pregunta es, en ese tiempo David tenía la ley de Jehová, ¿no? Y era su delicia. Entonces, si David escribió este Salmo 1, porque no dice quién lo escribió, David tenía la ley de Jehová, y para ese tiempo, ¿cuál era la ley de Jehová? Bueno, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que en un momento te los voy a decir. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esos son los libros que se le conoce como el Pentateuco, ¿no? Y David tenía esto, o sea, David tenía esos 5 libros. Y a lo mejor cuando decimos, no, bueno, yo he leído el Antiguo Testamento y están bien pesados esos libros porque son muchas leyes, muchas genealogías, pero era lo que tenía David, y para David era una delicia, era un manjar, era algo exquisito el pasar el tiempo en la ley de Dios, o sea, meditando en la palabra de Dios, conociendo al Padre, conociendo su corazón, y para David era una delicia, ¿no? Y ahora la situación es nuestra relación con la palabra, que significa nuestra relación con la Biblia. ¿Nos deleitamos en la palabra de Dios? ¿Qué significa nos deleitamos? La pregunta es más bien, ¿no te gusta? Cuando alguien te dice, oye, tienes que leer la Biblia, o lee la Biblia en las mañanas o en las noches,
¿Realmente lo ves como una carga, como un deber? ¿O realmente es la oportunidad donde te deleitas o nos deleitamos en la palabra de Dios, donde dices, qué increíble poder escuchar lo que Dios quiere hablar a mi vida, ¿no? O sea, el conocer el corazón del Padre. No, te digo, antes David tenía 5 libros, que es el Pentateuco. Ahora nosotros tenemos 66 libros para poder deleitarnos en la palabra de Dios, saborearnos y conocer cuál es el camino del Padre, ¿no? Más que para no andar como en nuestros propios caminos o propios pensamientos. La palabra de Dios puede hacer mucho por ti, o sea, lo que no puede hacer el dinero, ¿no? O las personas con dinero. Por ejemplo, el dinero no te da sabiduría. La palabra de Dios es la que te da sabiduría, la palabra de Dios es la que puede transformar tu vida y cambiar tu corazón. La palabra de Dios da testimonio de quién es Él, ¿no? De quién es Dios, eso es lo más importante, ¿no? O sea, sí, la palabra de Dios puede transformar tu vida, pero la palabra de Dios, que es la Biblia, nos da testimonio de quién es Dios, nos revela el corazón del Padre, nos revela el corazón del Creador, nos dice quién es, cómo piensa el Padre, ¿no? Y bueno, ahora vamos a leer Juan 5:39, por favor, acompáñame. Y dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿no? Aquí Jesucristo está hablando, o sea, las escrituras, la palabra de Dios es el que da testimonio del Padre, nos revela quién es el Padre. Tú quieres conocer el corazón de Dios, quieres conocer los pensamientos de Dios, estudia la Biblia, conoce la palabra de Dios, porque ella nos habla de quién es Él. Ahora vamos a leer Lucas 24:44. Y dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, cuando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces aquí Jesucristo también, o sea, Lucas habla de que era necesario que todo lo que ha pasado en la vida de Cristo, todos los sucesos se tenían que acontecer porque de eso estaba escrito de Él. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, todo se trata de Él. Todo se trata de Dios, de Jesús, que es Dios, es el Hijo de Dios, pero es Dios hecho hombre, es Dios. Al final de cuentas, Jesús es Dios y todo lo que está escrito en la Biblia se trata de Él. Entonces, esa es la forma, la palabra de Dios es el medio para conocer a Dios, o sea, no se trata de llenarnos de conocimiento, de memorizar la palabra de Dios, ¿no? O sea, no se trata como de saber más, porque si solamente se tratara de nada más conocer la Biblia y tener la información y ya, de eso no se trata, de eso no serviría, porque entonces no, lo que se trata es de llenarnos del conocimiento, no se trata de eso. ¿Ok? No se trata de llenarnos de conocimiento, sino que la palabra de Dios, la Biblia, es un medio para relacionarnos con Dios. Es lo que nos lleva a conocer el corazón de Dios, a conocer cómo piensa, a conocer quién es el Padre, o sea, al conocer al Padre puedo saber quién soy yo como ser humano y el conocer la Biblia nos lleva a relacionarnos de una forma increíble y de una forma correcta con Dios, a tener una amistad con Dios, a conocerlo más, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es inspirada por Dios, que significa que es el aliento de Dios, significa que Dios está hablando a través de la Biblia. También habla el verso 1 del Salmo 1, el Salmo 1, el Salmo 1 que dice que pues medita, ¿no? O sea, esa persona, el bienaventurado, medita en la palabra de Dios. Significa que Él nos nutre, o sea, cuando pasa de tinta y papel y pasa a ser vida para nosotros, eso es meditar. En el verso 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, ¿no? Y todo lo que hace prosperará. Una persona significa que es como árbol, significa que es una persona que está madura espiritualmente, ¿no? Que permanece en Cristo, que está arraigada en Cristo. Que en su vida está permaneciendo quién es Jesús, ¿no? Y Cristo le lleva a dar fruto. Y el fruto es la evidencia de que hay vida espiritual, o sea, hay paz, gozo, benignidad, bondad, dominio propio. Pero cuando tú ves a un árbol dar fruto, pues podemos ver que el fruto que da el árbol no es para que el árbol se lo coma, sino es para los demás. Entonces, el fruto espiritual, el amor, gozo, paz, benignidad, es para nuestras familias, es para bendecir a los demás, para
que las personas puedan sentirse a gusto, ¿no? Y de saber que estamos dando ese fruto de la palabra de Dios. Al contrario, cuando no damos ese fruto de la palabra de Dios, pues hasta la gente se puede sentir como molesta, cansada, exasperada con alguna otra persona, ¿no? Entonces, el fruto que da una persona que está cimentada en la palabra de Dios, que está arraigada en la palabra de Dios, que sigue el consejo de Jehová, que sigue el consejo de Dios y que permanece en la palabra de Dios y que Cristo permanece en su vida, es una persona que da fruto. Y eso lo da y lo demuestra a los demás porque es la evidencia de que permanece en Cristo, ¿no? En cambio dice del 4 al 6, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto se levantarán los malos en el día... Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces aquí habla el Padre de que, pues no, si los malos. ¿Quiénes son los malos? Volvemos a repetir. Son aquellos que andan en sus propios consejos, en su propia consejo de su mente, de su carne, en el consejo del hombre y no en la palabra de Dios. No busca la sabiduría de Dios, no busca una amistad con Dios, una relación personal, ¿no? Entonces dice que son como el tamo. El tamo es algo que está como seco, que vive en el desierto y que lo lleva el viento por donde quiera que vayan, ¿no? Con ideas huecas, con filosofías falsas, con religiones, y así va de aquí a allá aprobando, ¿no? Y dice, por tanto, no se levantan los malos en el día de juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué quiere decir esto? Que su vida no va a prosperar, que no va a dar fruto. Otra característica del tamo es que no dan fruto porque pues no hay, no echan raíces. Y por lo regular, pues esas personas viven de acuerdo a sus pensamientos, a lo que sienten, a sus decisiones, a las obras de la carne, a lo que creen que es mejor para ellos. Y realmente, pues, no, aquí la Biblia dice que no va a prosperar su vida, no va a haber fruto, la gente a su alrededor no se va a sentir bendecida con la vida de esa persona. Podrá tener un buen carácter, podrá ser bonito, pero la sabiduría hay que recordarla, solamente la da Dios. El transformar tu vida, el transformar tu corazón, eso solamente se da a través de una relación personal con Dios, pero en cambio los pecadores, dice en la congregación, no podrá ser así, ¿no? Y luego dice, ni en el verso 6, porque los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, ¿no? Entonces, una forma de que Dios pueda conocerte es estando en su presencia, ¿no? O sea, tal vez podemos decir, sí, yo conozco a Dios, pero la pregunta es, ¿Dios te conoce? ¿Dios sabe quién eres? O sea, a lo que me refiero es, pasas tiempo con Dios para que te puedas hacer conocido por Él. Eres parte de su familia, eres parte de ser su hijo, o no estoy hablando si eres parte de una religión. No estoy hablando de eso, sino realmente tú tienes una amistad con Dios, una relación personal con Dios, has decidido creer en Jesús como tu Salvador, ponerte a cuentas de tus pecados con Él. Ese es el punto, ¿no? Los justos no son aquellos que hacen cosas buenas, porque dice la Biblia que no hay bueno ni uno, sino que ya tienen una relación personal con Dios, aceptó a Jesús en su vida, porque justo ahí, cuando tú reconoces a Jesús como tu Salvador y te pones a cuentas con Él, entonces Dios te ve justo, porque entonces no es que lo seamos, sino porque el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre pasa a ser parte de ti y entonces ahora Dios ve a su Hijo en ti. Y luego al final dice, mas la senda de los malos perecerá, morirá, ¿no? Entonces, qué importante es andar, estar con la seguridad de que eres un hijo de Dios o eres una hija de Dios, ¿no? Y en segundo lugar, si sí lo eres, pensar y ver qué consejo estás siguiendo en tu vida, ¿no? El de tus pensamientos, el de cómo te educaron, que piensas que tú eres suficiente, que te la sabes, que eres muy inteligente, que eres muy sabio, y estás confiando en tu carne, o realmente estás, tu mente y corazón y alma y espíritu están permaneciendo en Cristo y Él es el que te está aconsejando en todo
los aspectos de tu vida, ¿no? Entonces es algo muy importante para meditar. Bueno, si ahora no tienes la certeza de ser un hijo de Dios, me gustaría que terminando este estudio pudiéramos hacer una oración, primero para que aceptes a Jesús en tu vida como tu Salvador personal y en segundo para que Dios nos lleve a estar permaneciendo en Él. Acompáñame para hacer una oración. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias porque sé que me amas, porque sé que moriste en la cruz del Calvario por mí, Señor. Te pido que me perdones de todos mis pecados, Señor, de todas las cosas malas que he hecho, Señor, por el simple hecho de ser pecador, perdóname. Señor, me pongo a cuenta de todos los pecados que me acuerdo, de los que no me acuerdo, Señor, y te pido que vengas a vivir a mi vida, Señor. Sé que resucitaste, sé que estás vivo, sé que tu sangre me limpia y me transforma, Señor. Ven a mi vida, por favor, transfórmame, Señor, y haz que me guíes siempre en tu camino. Ahora vamos a orar por todos aquellos que ya son hijos de Dios, pero que quieren que Dios les guíe en su vida, ¿no? Padre, pues gracias por este tiempo. Ahora oramos, Señor, para que tú siempre nos lleves a permanecer en ti, en la amistad contigo, Señor, que ya no escuchemos nuestros propios consejos o los consejos del ser humano, sino que aprendamos a deleitarnos en tu palabra, Señor, que nos gocemos al estudiar tu palabra, Señor, y que permanezcamos siempre en ti, Señor, y que seamos conocidos por ti, Señor, porque solamente ahí es donde vamos a poder ser bienaventurados. No significa que la vida va a ser fácil, Padre, sino que pues podamos realmente experimentar los frutos de tu Espíritu y para poder bendecir a las demás personas, Señor, y saber que pues tú nos llamas y poder pues conocer y seguir tu consejo, Señor, más que nuestro propio consejo o el consejo de alguna persona. Gracias, Señor, y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Cuando te quieran llevar por el camino del mal, no convengas, no, no, no. Sus argumentos tendrán para quererte desviar, mas no cedas. Bienaventurado, como árbol plantado será. Cuando te quieran llevar por el camino del mal, no convengas, no, no, no. Sus argumentos tendrán para quererte desviar, mas no cedas. Bienaventurado, como árbol plantado será. Vivirás como árbol junto al agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Crecerás plantado en la presencia de Dios, y todo lo que emprendas prosperará, fructificará. Y tu deleite hallarás en su palabra de amor, medita.